Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien y que lo estéis llevando lo mejor posible como todos, ¿vale? Entonces, como esto parece que va para largo, vamos a intentar hacer videotutoriales los profes para que voy a explicaros la materia que tengamos que ver y a partir de ahí vamos a habilitar alguna plataforma para que podamos interactuar bien a través de Classroom o bien a través de otras aplicaciones que están viendo Felipe y Eduardo, para que así os podamos resolver todas las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces yo lo que haré será mandaros un tutorial que haré sobre la materia que tenga que explicar, os la explicaré de ahí y a partir de que hayáis visto el tutorial buscamos un momento en el que podamos resolver dudas, ¿vale? Una vez hayamos resuelto todas las dudas, os mando por Classroom la tarea como si estuviésemos en clase. Cuando la tengáis me la enviáis y a partir de ahí pues seguimos trabajando lo más normal posible, ¿vale? Seguiremos con los controles. Lo que haré será deciros qué día hacemos el control, lo haremos a través de un formulario de Google que yo os abriré y lo cerraré cuando haya pasado un tiempo prudencial. Me fío de todos vosotros para que no hagáis trampas, porque al final va en perjuicio vuestro. Es decir, esto es una situación excepcional que la tenemos que intentar normalizar y de vosotros depende el ser responsables o no, ¿vale? Como os digo muchas veces, yo ya he pasado por sexto hace mucho tiempo y ahora sois vosotros los que tenéis que hacer el esfuerzo, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primer tutorial que voy a hacer, que es sobre preposiciones, interjecciones, ¿vale? Y conjunciones. Ya hemos empezado en la gramática a ver todas las palabras variables que tenemos en nuestra lengua, como son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio, ¿de acuerdo? Entonces, para que esas palabras tengan sentido dentro de las oraciones y dentro de los textos, hay otras palabras invariables que sirven para unir a estas otras, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por las preposiciones, seguiremos con las conjunciones y por último con las interjecciones, ¿vale? Estas tres palabras son palabras invariables. ¿Qué significa que son invariables? Pues que a diferencia de las que ya hemos visto hasta ahora, estas palabras no tienen ningún tipo de morfema ni derivativo ni flexivo, es decir, siempre se muestran igual, no cambian ni de género ni de número, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con las preposiciones. Bueno, pues vamos a empezar con el primer tipo de palabras invariables que son las preposiciones, ¿vale? Entonces, las preposiciones son palabras que lo que hacen es complementar o relacionar unas palabras con otras, pero esto es muy importante dentro de una misma oración, ¿vale? Las palabras que ya veremos después complementan o relacionan oraciones entre sí van a ser las conjunciones, ¿vale? Pero las preposiciones relacionan unas palabras con otras, ¿vale? Para que me entendáis, si tenemos, por ejemplo, la palabra café y leche, ¿vale? Para que no hablemos como los indios, tiene que haber una palabra que las relacione, que las una. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Café con leche, ¿de acuerdo? Pues con, en este caso, sería una preposición. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, el color de la sombra. La palabra de une a color con sombra y por lo tanto es una preposición, ¿de acuerdo? En el siguiente ejemplo, mira a Daniel. A también está relacionando a mira con Daniel, ¿de acuerdo? Entonces también sería una preposición. Vamos a ver más ejemplos. Compró 1 kilo de limones. Como vemos, de es una palabra que está relacionando o uniendo a kilo con limones dentro de la misma oración. Por lo tanto, es una preposición. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo. Llegaron a una calle sin salida. Sin está relacionando a calle y a salida. Y por lo tanto, sin también es una preposición. Visitó a su abuela el sábado. Visitó está uniendo a abuela, ¿de acuerdo? Entonces, a también es una preposición. Y por último, la fiesta duró hasta las 8. Duró y 8 están relacionadas por hasta, que también es una preposición. Ojo, hasta con H. Acordaos que el otro hasta sin H, ¿vale? Eran palabras homófonas, era
el cuerno de algunos animales, ¿de acuerdo? Bien. Hemos dicho que son palabras invariables. Eso quiere decir que no podemos transformarlas ni en número, ni en género, ni en persona. Es decir, siempre aparecen de la misma forma. ¿Y cómo sé qué palabras son preposiciones? Pues bueno, hay una lista que nos tenemos que aprender, ¿de acuerdo? Que es esta que os presento ahora aquí, la que os pongo en amarillo, y que nos la tenemos que aprender de memoria, ¿de acuerdo? Para saber cuáles de estas palabras son preposiciones. Entonces, esto lo marcamos como importante porque nos las vamos a tener que aprender de memoria. Las preposiciones más frecuentes son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras, ¿vale? Entonces, este listado hay que aprendérselo. Si os sirve un poco una regla mnemotécnica, una regla para acordarnos, vienen en orden alfabético, ¿de acuerdo? Y es muy importante que os las aprendáis para que luego sepamos distinguir cuál es una preposición de una conjunción, ¿vale? Pero eso más adelante os lo explico. Bien, tenemos aquí abajo, en el último de los ejemplos, las preposiciones al y del. ¿De acuerdo? Estas preposiciones, que también se llaman artículos contractos, surgen de unir una preposición más un artículo, ¿de acuerdo? En este caso, a más el o de más el. ¿Entendido? Entonces, fijaos aquí. Ven con nosotros al cine. Decir a el cine no queda bien y por lo tanto lo que hacemos es juntar la a con el en la preposición o en el artículo contracto al. Lo mismo ocurre debajo. En llegaremos pronto del viaje, en vez de decir de el viaje, lo que hacemos es unir esa preposición y ese artículo en del. ¿De acuerdo? Y así suena mejor. ¿Vale? Pues entonces hasta aquí las preposiciones. Vamos a pasar con las conjunciones, ¿vale? Entonces, hemos dicho que las preposiciones son palabras invariables que sirven para unir palabras dentro de una oración. Las conjunciones también van a unir palabras dentro de la oración, ¿vale? Pero una diferencia fundamental con las preposiciones es que también unen palabras, como os he dicho, perdonad, dentro de la oración, pero también unen una oración con otra oración, ¿de acuerdo? Entonces, una semejanza con las preposiciones es que unen palabras dentro de una oración, pero también las conjunciones van a unir oraciones entre sí, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que nos dice el libro acerca de las conjunciones, que nos dicen que son palabras invariables. Acordaos que tampoco pueden hacer cambios de género, ni de número, ni de persona, que sirven para relacionar palabras dentro de la oración, pero también relacionar dos o más oraciones, ¿de acuerdo? En función de la conjunción que tengan esas oraciones, las oraciones serán de diferentes tipos, pero bueno, eso ya os lo enseñarán en secundaria, ¿vale? Bien, fijaos aquí, vamos aquí al primer ejemplo. Déjame un lápiz y un papel. Aquí tenemos un verbo que es déjame, no hay más verbos, por lo tanto solo tenemos una oración. Y tenemos la palabra y, que en este caso está relacionando a lápiz, como bien veis en las flechas, con papel. Entonces, por lo tanto, la palabra y va a ser una conjunción. Sin embargo, en la oración de abajo tenemos el verbo estamos, por lo tanto es una oración, y hace frío, esto es otra oración. Y aquí tenemos la palabra pero, que relaciona la primera oración, que es estamos en verano, pero hace frío, que sería la segunda oración. Y por lo tanto tenemos aquí una palabra que está uniendo, que está relacionando dos oraciones. Por lo tanto, aquí tendríamos los dos ejemplos de cuándo se pueden utilizar las interjecciones. ¿Cómo vamos a diferenciar una conjunción de una interjección? Pues bueno, como anteriormente hemos visto que las preposiciones están dentro de un listado, el resto de palabras, que son estas más frecuentes, que os subrayo aquí, que son y, ni, o, pero, aunque, más y si no, serían conjunciones, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, normalmente cuando estoy haciendo una enumeración, entre las dos últimas palabras
las uno con I, ¿verdad? Bien, si la última palabra empieza por I, entonces uso aquí E, ¿de acuerdo? Y de ahí que tengamos que cambiar la Y por la E. El ni también lo utilizo sobre todo para las dos últimas palabras de numeraciones, o y u también, ¿vale? Pero aunque más sin tilde, porque no es el adverbio de cantidad, y sino todo junto. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos de conjunciones. Perdonad, me confundo con interjecciones, pero estamos todavía en conjunciones. Iremos de vacaciones a la playa o a la montaña. Este o es una interjección, es una conjunción, perdonad otra vez, que lo que me dice es que puedo ir o a un sitio o al otro, ¿vale? Aquí está uniendo palabras dentro de una oración porque solo tenemos el verbo ir. Coge tu bicicleta y mi patinete. Aquí tenemos el i, que está relacionando a bicicleta con patinete, ¿vale? Y están uniendo esas palabras dentro de una oración porque solo tenemos un verbo que es el verbo coger. Luis e Ignacio vendrán al cine. Vendrán, ¿vale? Solamente es el verbo, por lo tanto solo tenemos una oración. Y el e lo que está haciendo es unir a las palabras Luis e Ignacio dentro de esa oración. ¿Por qué ponemos e? Pues porque Ignacio al empezar con i no podemos poner la y, sino que ponemos e, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos dos oraciones, comemos o cenamos. Ya sabéis que el sujeto está omitido, ¿vale? Esta sería nosotros. Y aquí tenemos la palabra, la conjunción o, que aquí en este caso sí que está uniendo a dos oraciones, porque tenemos dos verbos, el verbo comer y el verbo cenar, ¿vale? Entonces, acordaos que las conjunciones, además de unir palabras dentro de una oración, pueden unir oraciones, ¿vale? Y para distinguirlas de las preposiciones, lo que hacemos es sabernos muy bien el listado de las preposiciones y sabernos esas conjunciones que son las más frecuentes para que no tengamos ningún problema. Y por último, vamos al tercer tipo de palabras invariables, que son las interjecciones. Estas palabras son muy fáciles de distinguir dentro de una oración o dentro de un texto, porque su principal característica, ¿vale?, es que se escriben con signos de exclamación, y de ahí que le tengamos que dar mayor énfasis, ¿vale? Dice que son palabras invariables que equivalen a un enunciado. Simplemente diciendo la interjección sabemos exactamente lo que queremos expresar, aunque después luego añadamos detrás algunas oraciones para completar su significado. Por ejemplo, hay varios tipos de interjecciones. Estas, como las que os he rodeado aquí, viva, bravo, suelen expresar sentimientos de alegría, de sorpresa, de dolor, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un sentimiento de dolor sería ay, ¿vale? Acordaos la diferencia entre ay, ahí y ay. Esta sería una interjección de dolor, por ejemplo, de sorpresa o de cuando me dan un susto, etcétera, etcétera. Hay otras interjecciones, como por ejemplo pum y zas, que pueden imitar ruidos, ¿de acuerdo? Pum, zas. Sobre todo las usamos, estas de ruidos, en los cómics, ¿de acuerdo? Que ya los explicaremos más adelante o que ya habéis visto en otros cursos, pero suelen ser muy recurrentes en las viñetas de los cómics. Y luego hay otro tercer tipo de interjecciones que suelen utilizarse para llamar la atención del receptor, como por ejemplo, oye, ojo. También acordaos otra que es Estas son interjecciones. Lo que hacemos con estas últimas es llamar la atención del receptor, ¿vale? Entonces ya os digo que es muy fácil ser capaces de identificarlas dentro de la oración porque vienen entre signos de exclamación. Cuando me las encuentro en un texto y las tengo que leer, por favor, le tenemos que dar la entonación adecuada porque si no, no cumplen su función. Vamos a ver algunos ejemplos. Fijaos, aquí tenemos tres viñetas. Una primera donde viene la interjección bravo y aparecen unas personas aplaudiendo, por lo tanto, pues ya nos da una idea de que puede ser un sentimiento de alegría. Olé, también del mismo modo, y esta persona que se lleva la mano a la frente, ¿vale? Vemos que está en camiseta de tirantes, que hace sol, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente por sí mismas ya nos dan una idea de lo que nos quieren decir, pero podemos nombrar también detrás una oración
que complete a estas interjecciones. Y, por ejemplo, para las palmas bravo, excelente representación. Pues si estamos a lo mejor en un teatro, al finalizar, pues como cuando os aplaudieron al final de Got Talent a vosotros, decían excelente representación, ¿vale? O olé, qué bien baila, también hace hincapié a ese sentimiento de alegría. Y en el caso de la chica, uff, qué calor hace, o también, uff, qué cansado estoy, ¿vale? Entonces, estos serían las interjecciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido bien estos 3 tipos de palabras invariables. No es difícil, pero si tenéis alguna duda, nos vemos después y la resolvemos. Venga, hasta luego.